Bien, vamos ahora, después de haber visto nuestra teoría básica, vamos a comenzar a hacer algunos ejemplos de circuitos trifásicos, ya desde ahora trifásicos, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos básicos. Entonces, dado los siguientes voltajes, ¿no?, indicar el tipo de secuencia, si es positiva o negativa, y obtener la tensión faltante. Observen que nos están dando una tensión BAN igual a 120 ángulo 30 y BCN igual a 120 ángulo 90. Entonces, partiendo hacia la solución, se supone que, dado lo que hemos visto nosotros aquí en la secuencia de fase, tenemos 3, ¿no?, BAN, BBN y BCN, ¿no? Solo nos están dando BAN y BCN. Entonces podemos partir de que si BAN es igual a 120 ángulo 30, hay que notar que BCN también es 120, entonces por ahora podemos suponer, ¿no?, que BBN, que es la tensión faltante, también será 120, pero un ángulo que no lo sabemos, ¿no? De acuerdo, no, esto es teta, De acuerdo a lo que hemos visto, el BBN va a ser teta BBN, ya sea para secuencia positiva o para secuencia negativa. Entonces esto es BBN. Ahora BCN es lo que nos están dando aquí, 120 ángulo menos 90. Bien, ya tenemos los tres. Vamos a suponer que sea, por ejemplo, una secuencia positiva, ¿de acuerdo? Se supone que si es que es una secuencia positiva, dado lo que hemos visto en cuanto a tensiones de fase, ¿no?, que es lo que estamos viendo ahorita, en tensión de fase, como dato tenemos esto, ¿no?, y como dato tenemos esto. Entonces, podemos partir de BAN, de la tensión de fase BAN a BCN, sumándole 120 grados, ¿no?, al teta AN. ¿Por qué no podemos partir como siempre? De acá para acá, si es secuencia positiva, menos 120 grados, y de aquí para acá, secuencia positiva. ¿Por qué no podemos hacer eso? Puesto que no tenemos el ángulo de aquí. Entonces, de aquí sería, si es secuencia positiva, acá asumimos más 120, acá asumimos no, aquí es más 120 grados. Y hay que observar, ¿no?, 30 más 30 más 120 grados, entonces nos debería dar PCN igual a 120 ángulo 150. No está cumpliendo con esto, por lo tanto, si no cumple, no es secuencia positiva. Ahora vamos a observar acá qué pasa si es que asumimos que es una secuencia de fases negativa, ¿no? Tenemos BAN igual a 120 ángulo 30, BBN igual a 120 ángulo todavía no sabemos, BCN igual a 120 ángulo menos 90. Observar que si para estas tensiones de fase, si asumimos que es una secuencia negativa, al BAN, ¿no?, le vamos sumando 120, lo que sale le sumamos 120 y obtenemos el BCN. Como no podemos hacer este camino de acá, porque no tenemos cuánto es el teta BN, ¿no?, vamos a hacer este camino, pasar de BAN a BCN, ¿no?, restando menos 120 grados. A ver si sale lo que se nos ha indicado. Entonces, si restamos acá menos 120 grados, 30 menos 120, sí, efectivamente sale menos 90. Entonces, es secuencia negativa, ¿no? Habiendo visto que es secuencia negativa,
ya podemos sacar cuánto vale el teta BN. Si es secuencia negativa, entonces nuevamente BAN igual a 120 ángulo 30, el BBN igual a 120 ángulo. Si es secuencia negativa, tal como hemos visto acá, le tenemos que sumar al siguiente de BAN para llegar a BBN, le sumamos a la fase 120 grados. Por lo tanto, aquí es más 120 grados, sería 150. Y si queremos sacar el BCN de otra manera, es 120 grados, ángulo de acá para acá, ¿no? Más 120 grados. Nos quedaría 270, ¿no? O es este que nos han dado o es este de acá. Cualquiera de los dos es válido. Por lo tanto, ¿qué tipo de secuencia? Es una secuencia negativa y la tensión faltante es BBN igual a 120 ángulo 150 grados. Listo. Bien, continuando entonces, dado los siguientes voltajes, indicar el tipo de secuencia y obtener la tensión faltante. Observen que nos están dando una tensión de fase, ¿no? BBN es igual a 440 ángulo 130 voltios, BCN igual a 440 ángulo 10 grados. Entonces, veamos, tenemos un BAN que está faltando una tensión de fase. BAN igual a, debe ser también 440, vamos a suponer que sea así, ángulo teta AN, ¿no? Esta es la tensión de fase, la que viene sería BBN igual a 440, 400 ángulo 130, y la siguiente es BCN igual a 440 ángulo 10. Bien, acá tengo mis tres tensiones de fase y vamos a asumir que es una secuencia positiva. Vamos a ver si cumple. De acuerdo a lo visto, una secuencia positiva, para hallar una tensión, por ejemplo BBN, en función de la otra, asumo que los módulos son iguales, ¿no? Y de ángulo a ángulo le voy restando 120 grados, ¿no? Menos 120 grados, menos 120 grados. Veamos si es así. No tengo esta, pero tengo estas dos. Vamos a restarle de BBN a BCN menos 120 grados. 130 grados menos 120 efectivamente son 10 grados, ¿no? Entonces cumple. Es una secuencia positiva. Entonces, para hallar este término de aquí, podemos, por ejemplo, ya que de aquí para acá, ¿no? De BAN a BBN, si es secuencia positiva, se debió tener que menos 120 grados también, ¿no? Entonces, si este es menos 120 grados, por lo tanto, phi a n menos 120 grados es igual a phi b, phi a n no, teta bn, perdón, teta a n, ¿no? Menos 120 grados, ya que ya descubrimos que es secuencia positiva, menos 120 grados es igual a el teta bn, pero este teta bn es 130 grados. Entonces, teta an es igual a 130 más 120, esto sería 250 grados. Este sería. Por lo tanto, ya descubrimos
descubrimos que es una secuencia positiva y la tensión faltante, que es esta, BAN, es igual a 440 ángulo 250 grados. Otra forma que se pudo haber hecho es partir de acá, ¿no? Dado que, tal como tenemos aquí, si es una secuencia positiva, pasar de BAN a BCN directamente y no pasar por BBN, le tengo que sumar 120 grados. Entonces pudimos haber hecho esto también, ¿no? Por ejemplo, si tenemos por acá, ¿no? Vamos a ver. Todo en otra hoja para no confundir. BAN es igual a 440 ángulo teta AN. Tenemos que BCN es igual a 440 ángulo 10, ¿no? Y si es secuencia positiva, de acá para acá, ¿no? De acuerdo a lo que hemos visto, de la tensión de fase BAN hasta BCN le tendremos que sumar 120 grados, más 120 grados. También eso sería otro camino, ¿no? Entonces de acá despejamos, ¿no? Teta AN más 120 grados es igual a 10 grados. Entonces teta AN es igual a 10 menos 120 menos 110 grados. También eso sería otra forma de hacerlo, ¿no? Sí, eso sería otra forma de hacerlo, ¿no? Acá podemos colocar O, ¿no? Yendo directamente al punto, de acá para acá, más 120 grados, ¿no? Entonces nos quedaría O BAN igual a 440 ángulo, tal como lo habíamos visto, menos 110 grados. Menos 110 grados. Es su ángulo complementario de este de acá. Listo, eso sería todo, ¿no? Entonces ya tenemos la secuencia que es positiva y la tensión faltante con su respectivo ángulo de fase. Bien, continuando, ¿no? Tercer problema, se tienen las siguientes expresiones: BAN 120 coseno de omega t más 32 grados, BBN la mostrada, BCN la mostrada. Hallar las expresiones en el dominio del tiempo de BAB, BBC y BCA. Hay que observar que las tensiones que nos están dando es tensión de línea a neutro. Entonces estas de aquí son tensiones de fase, y esto de acá es tensión AB, BC, CA. Estas son tensiones de línea a línea, ¿no? O tensiones de línea. Entonces básicamente nos piden que de las tensiones de fase pasemos a las tensiones de línea. Entonces lo primero que tenemos que observar es, el tipo de secuencia, ¿no? Primer paso, tipo de secuencia. Vamos a asumir que sea positivo y esto lo vamos a pasar a su forma fasorial. Esto sería BAN igual a 120 ángulo 32. Acá sería BBN igual a 120 ángulo menos 88 grados, y esto sería BCN igual a 120 ángulo más 152 grados. Entonces, si es tipo de secuencia positiva, tenemos que verificar si entre este ángulo y este ángulo hay un desfasaje de menos 120 grados. Entonces vamos a poner 32 menos 120 grados. Sí, efectivamente es menos 88, ¿no? Y hay que ver si de acá para acá cumple restarle menos 120, o si nos dan otro ángulo, sumar al ángulo de aquí, ¿no? Para llegar aquí 120 grados, ¿no?
si lo hacemos por acá, sería menos 88 menos 120. Así como está, nos sale menos 208. ¿No? No, aparentemente no cumple, pero vamos a ver si es que de aquí para acá, tal como hemos visto, le podemos sumar más 120 grados. Entonces 32 más 120 grados, 152 grados, sí cumple. ¿No? Cumple. Si es una secuencia positiva. No lo hemos conseguido el ángulo de aquí restándole a partir del BBN. No hemos conseguido este ángulo, ¿no? Restándole menos 120 grados, sino lo hemos conseguido a partir de BAN. Sí cumple con una secuencia positiva. Bien, habiendo visto esto, ahora vamos a pasar, ¿no? Pasando de voltaje de fase a voltaje de línea, ¿no? Tal como lo habíamos definido aquí, o tensión de línea, ¿no? Tensión de línea. Entonces, para pasar de voltaje de fase a voltaje de línea, era, por ejemplo, vamos a hallar VAB, la primera. Dado que es una secuencia positiva, esto es secuencia positiva, tensión de línea, entonces VAB es raíz de 3 por la tensión de fase, copiamos, por aquí, raíz de 3 por la tensión de fase, que es 120, ángulo, no, teta a n más 30 grados. Entonces teta a n es este de acá, ¿no? El ángulo de la tensión de fase, 32 grados más, como lo habíamos visto nuevamente, más 30 grados, más 30 grados. Por lo tanto, el VAB es 120 raíz de 3 ángulo 62 grados. No, este de acá, por lo tanto, es el teta AB. Y listo, tal como habíamos visto también en esta forma de acá, en las tensiones de línea, bastaba que yo hallara una tensión de línea para que las demás tensiones de línea con su respectivo ángulo en secuencia positiva, que es la que estamos viendo, restáramos menos 120 grados de la anterior. Por ejemplo, BBC, la misma tensión de línea, y le restamos menos 120 grados a teta AB. Igual aquí, ¿no? La misma tensión de línea y le restamos menos 120 grados, ¿no? Al ángulo de aquí, ¿no? Al ángulo de aquí. Creo que por ahí dije un error, que se le resta la tensión. O pasamos de aquí para acá, ¿no? Raíz de 3 por la tensión de fase, ¿no? Y a este ángulo de aquí le sumamos 120 grados, dado que estamos en una secuencia positiva. Por lo tanto, podemos calcular de aquí BC 120 raíz de 3 ángulo esta de acá 62 y le restamos menos 120 grados, ¿no? Menos 120 grados. A ver si a 62 menos 120. Acá tendremos entonces menos 58. Perdón, menos 120 grados. Vamos a ir paso a paso. Por lo tanto, esto será 120 raíz de 3 ángulo menos 58 grados, ¿no? Este es BBC. Y bien, vamos entonces por la tensión BCA. La misma tensión de línea, 120 raíz de 3, ¿no?
ángulo. Como aquí hemos sacado el BCN no restándole menos 120 grados a partir del BBN, sino a partir del BAN, vamos a hacer lo mismo acá. Por lo tanto, de acá para acá le vamos a sumar más 120 grados. Entonces tendríamos 62 más 120 grados, por lo tanto BCA es igual a 120 raíz de 3 ángulo 182 grados. Entonces hay que notar cómo es que podemos pasar, ¿no? Cómo primero tenemos que ver el tipo de secuencia, ¿no? Y cómo podemos pasar de voltaje de fase a voltaje de línea de acuerdo a nuestra tabla que habíamos hecho en la primera parte, ¿no?, de teoría básica. Bien, eso sería todo. Bien, continuando, ¿no?, a partir de la siguiente fuente en delta, ¿no?, transformarla a una fuente tipo estrella cuando el z delta es igual a 0, que tenemos z delta, z delta, z delta, y cuando z delta es 2.7 más 13.5 J ohmios, ¿no? Bien, veamos. Entonces, básicamente cuando z delta es igual a 0, vamos a tener esto, ¿no? A ver, con z delta igual a 0, tendríamos acá algo así. Acá sería más menos 4156 ángulo 0. Por acá tendríamos esto. Esto sería más menos 4156 ángulo 120. Este es B. Este es A. Este sería menos más 4156 ángulo, no alcanzo espacio, menos 120 grados. Vamos a ponerlo mejor. 4156 ángulo menos 120 grados. Bien, y este sería C. Bien, con esto vamos a pasar a Y, y vamos a usar esta relación de transformación, ¿no? Fuente conectada en delta, ¿no? Acá tenemos la fuente conectada en delta y la vamos a pasar a esta de tipo a la fuente conectada en Y. Entonces básicamente tendríamos acá algo así. Esto es B, esto es A, esto es C, acá está la línea neutra, esto es más menos BAN, menos más BBN, menos más BCN. Bien, ahora conviene ver qué tipo de secuencia, ¿no? Tipo de secuencia. Veamos aquí. Esta es puesto que esta fuente está entre A y B, entonces BAB es igual a, vamos acá, 4156 ángulo 0. Ahora B, la tensión, esta fuente está entre B y C, entonces BBC es igual a 4156 ángulo 120. Y esta fuente de tensión está entre los nodos C y A, por lo tanto BCA acá, es igual a 4156 ángulo menos 120 grados. De acuerdo a esto, vemos que entre ángulo y ángulo hacia acá se le ha sumado más 120 grados y de acá hasta acá se le ha restado menos 120 grados. De acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado,
esta secuencia, este tipo de secuencia, ¿no? De acá para acá se le suma 120 grados. Perdón, esta es secuencia de fase, tensión de línea, esta de acá. Hay que observar aquí tensiones de línea, ¿no? Para tensión de fase aquí para este de acá, ¿no? Si es que yo le sumo 120 grados de perdón, de acá no lo podemos sacar, una tensión de línea. Si es que yo le sumo 120 grados aquí, ¿no? Para pasar de B a B a BBC, y para llegar a BCA le sumo menos 120 grados, ¿no? Al ángulo de aquí. Entonces, si es que se suma y aquí se resta, es porque estamos en una secuencia negativa. Entonces, acá se le ha sumado, ¿no? Y acá se le ha restado. Entonces, este tipo de secuencia corresponde a negativo. Entonces, ya estamos aquí. Entonces, para hacer el traspaso de aquí a aquí, usamos, ya que usamos este tipo de conexión, este tipo de transformación, pero para tensión de fase secuencia negativa, que acabamos de observar que es, ¿no? Entonces pongámoslo más para acá. Entonces vamos a hallar a esta BAN pasando a tipo estrella. Entonces tendríamos que BAN es igual a BAB sobre raíz de 3. BAB es 4156 sobre raíz de 3, ¿no? Ángulo teta AB que es 0, ¿no? Teta AB que es 0 más 30 grados. Listo, tenemos nuestra primera relación. De nuevo, 456 ángulo raíz de 3, ángulo 30. Listo, y ya que estamos en secuencia negativa, le vamos a sumar para obtener BBN. Tenemos el mismo módulo del fasor, raíz de 3, ángulo, vamos a pasar de acá para acá, sería más 120. Entonces aquí tendríamos 150 grados. Y ahora para hallar el BCN, la tensión de fase, BCN sería el mismo módulo, 4156, más acá, sobre raíz de 3, ángulo, puesto que aquí hemos trabajado de B a B para BCA, ¿no? O sea, para hallar este ángulo no hemos ido de BBC a BCA, sino hemos ido de B a B a BCA. Lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces, a este ángulo de acá, ya que estamos en secuencia negativa, se le va a restar menos 120 grados, ¿no? Y esto sería menos 90 grados. Listo, ahí tenemos las tensiones de cada fuente. Y entonces, solo por arreglarlo, nos quedaría algo así, ¿no? Solo para mostrar. Ya, nos quedaría algo así. Más menos 4156 sobre raíz de 3, ángulo 30 grados. Esto es BAN menos más 4156 entre raíz de 3, ángulo, ¿cuánto era esto? 150. 150 grados, que esto es BN, y por aquí nos quedaría, esto es B, esto es A, esto es la línea neutra, menos más,
igual 4156 sobre raíz de 3, ángulo parece que es menos 90, sí, menos 90, menos 90 grados, y aquí está C. Bien, así quedaría, y esto es BCN. Bien, para la parte B era con Z delta igual a, ¿cuánto dijimos? 2.7 más 13.5J 2.7 más ¿cuánto? 13.5J, esto es por fase. Esto de acá sería por fase, o también por fase, por fase. Entonces se supone que, ya que estamos trabajando con una fuente con fuentes en delta, las fuentes están en conexión delta, las impedancias también están en conexión delta. Por lo tanto, para pasar de conexión delta, ¿no?, la que tenemos acá, a conexión estrella, ¿no?, para las impedancias usamos esto de aquí. Si las impedancias son iguales, ¿no?, si esta impedancia y esta impedancia son iguales, ¿no?, en esta configuración delta, para pasarlo a estrella, es lo que queremos, dividimos cada una de estas entre 3, y como son iguales basta solo dividir una. Por lo tanto, para ser un poco más ordenado, para pasar de delta a estrella, entonces Z estrella es igual a Z delta sobre 3. Parece 4. Ya, Z delta sobre 3. Ya. Z delta, estamos diciendo que es 2.7 más 13.5J, ¿no? Bueno, acá la teníamos, ¿no? Entonces, esto sería 2.7 más 13.5J, y esto sería sobre 3, ¿no? Entonces, el Z estrella va a ser igual a 2.7 más 13.5J sobre 3. 0.9 más 4.5J ohmios. Y esto es por fase, ¿no?, por fase. Podemos hacer esto ya que esta misma impedancia de acá es la misma de acá, es la misma de acá, es la misma de acá, ¿no?, es la misma impedancia que se tiene por fase. Entonces podemos emplear esta regla de transformación Z delta entre 3. No estamos empleando toda una fórmula que existe para pasar de delta a estrella, que es una fórmula mucho más extensa, sino esta de acá. ¿Por qué? Nuevamente, porque es la misma impedancia por fase. Entonces, dibujando, como ya tenemos las tensiones, vamos a tener algo así. Pongámosle así. Más menos BAN, que habíamos dicho que era 4156 raíz de 3 ángulo 30, y por acá está el ZY que hemos calculado. Este es punto A, este es el neutro, por aquí tenemos menos más BBN igual 4156 entre raíz de 3 ángulo 150
por acá está el ZY, perdón, este es la línea B, y por acá menos más BCN igual a 4156 sobre raíz de 3 ángulo, por acá habíamos hallado que era menos 90 grados. Entonces acá colocamos menos 90 grados y por aquí C. Este de aquí es ZY, el ZY, el mostrado. Y hay que recordar, de acuerdo a lo que habíamos visto en la parte teórica, que a ver, esto estaba, que este tipo de fuente de aquí, acá está, era una fuente de tensión real en delta, perdón, en estrella. O cada fuente de tensión tiene una impedancia propia de la fuente, ¿no? Ya sea en estrella o en delta. Por lo tanto, esto ya es una, vamos a llamarlo, una fuente real. Una fuente real, ¿no? Debido a las impedancias propias de cada fuente, ¿no? Fuente real. ¿No? Y esta también es una fuente real, ¿no? Cuando se tienen los los Z delta diferentes de 0, ¿no? Siempre una fuente real de tensión es la misma fuente de tensión en serie con una impedancia, ¿no? Debe ser muy pequeña, o debería. Bien, eso sería todo.